Audiobook El socialismo, una alternativa para América Latina, de Chafik Handal. Entrevistado por Marta Harnecker. ¿Por qué crees que no se produjo este reajuste democrático? No se dio porque ya se habían creado determinadas condiciones objetivas que lo dificultaban enormemente. La estrategia anteriormente mencionada había generado un aparato estatal muy fuerte, una conducción muy centralizada y una dirigencia ensoberbecida por el éxito. Fue así como empezó a presuponerse que la garantía para lograr estos objetivos era que el partido monopolizara el aparato del Estado. Y un partido pequeño en un Estado que se fue ramificando, va asumiendo la dirección de todo lo que se va creando en el terreno de la economía. Y como consecuencia de ello se vio condicionado por una enorme presión para crecer, no sobre la base de los ideales revolucionarios, del comunismo, aunque eso se propagandizaba mucho, sino reclutando sin grandes exigencias para adquirir la suficiente membresía que requería el control del aparato de Estado en veloz expansión y ramificación. El PQS llegó a tener en el momento de la perestroika 22 millones de miembros, de los cuales 18 millones eran funcionarios tanto del Estado como del partido. Esto dio origen a un paralelismo: el partido tenía que tener una estructura equivalente a la del Estado para poder conducir y controlar ese aparato. Y todo se definía en el centro. El buró político y luego el comité central aprobaban el plan económico. 2 días después se reunía el Soviet Supremo y votaba unánimemente a favor del plan que había sido elaborado por el buró político y refrendado por el comité central del partido. Más exactamente, primero el proyecto del plan era preparado por el Gosplan, órgano central de planificación, y luego lo discutía el secretario general y su equipo. En casi todos los casos su opinión se convertía sin discusión en acuerdo del buró político y pasaba sucesivamente al comité central, al Soviet Supremo, a los ministerios y hacia abajo. Fue así como se generó el verticalismo. Ahora bien, pienso que el triunfo de ese esquema de socialismo verticalista, burocrático, represivo, sin democracia, que desembocó después en el modelo stalinista, no puede ser achacado únicamente a la personalidad de Stalin. Sin disminuir la influencia positiva o negativa de las personalidades en la historia, considero que reducir la búsqueda de las causas a este factor resulta insuficiente. El hecho mismo de que, a pesar de su prestigio e influencia, Lenin no pudiera hacer prevalecer sus orientaciones, indica la existencia de factores que inclinaban la balanza en aquel rumbo. Esos factores surgían de la situación concreta de ese país cercado y agredido, de su atraso, de su historia, en la cual nunca antes hubo democracia. De que haya tenido lugar esa gran guerra civil que, junto con las tradiciones históricas, volvió necesario y popular un duro régimen autoritario, que se vio favorecido por el insuficiente desarrollo de la teoría y métodos de organización del nuevo Estado. Incluso, jugó cierto papel la idiosincrasia del despotismo encarnada en numerosos cuadros y dirigentes bolcheviques, procedentes de nacionalidades inmersas en el feudalismo típico del Asia, Stalin entre ellos. A esos factores se agregó el hecho de que el Partido de la Revolución, aunque tenía gran influencia, era pequeño y se redujo más a un producto de la guerra civil que lo diezmó, no solo cuantitativa sino cualitativamente, ya que una gran parte de sus cuadros y militantes más formados murieron en la guerra. Por otro lado, producto de esta situación, la propia clase obrera revolucionaria, muy minoritaria en el momento del triunfo de la revolución, quedó aún más reducida. Todo esto influyó en que los bolcheviques no pudieran cambiar la mayor parte del aparato administrativo del Estado. No pudo organizar un aparato nuevo, revolucionario, socialista, internacionalista. Lenin se quejaba, todavía en 1922, de que el aparato estatal seguía teniendo las mismas características que el Estado zarista, solo que ahora recubierto con un barniz soviético. Era el mismo aparato chauvinista gran ruso con los hábitos y métodos propios de la opresión imperial. La primera revolución socialista no pudo cumplir la tarea de transformar a fondo el Estado heredado. Una vez quebrada su espina dorsal, el ejército zarista, y formado el ejército rojo, los comunistas tuvieron que gobernar con el mismo aparato administrativo del Estado, apenas modificado.
que se formó durante siglos de régimen zarista. Y aunque los revolucionarios lo sofrenaban, aquel aparato estatal terminó tragándose la mentalidad de la dirigencia revolucionaria o asimilándola. La popularidad de la mano dura engendrada por la revolución en sus primeros tiempos, así ocurrió también mucho antes con la Revolución Francesa y la supervivencia del viejo aparato estatal zarista. Fueron dos factores que se conjugaron para separar la idea del socialismo de la democracia, dando a luz a un modelo autoritario de socialismo. Ese modelo acabó primero con la democracia en el partido y llevó la represión a sus filas, acabó con la nueva política económica y el mercado, con la vital, participativa e innovadora democracia de los soviets y, por fin, con el carácter revolucionario del partido. El socialismo autoritario no nació, pues, de la teoría del socialismo científico, ni del ideal del socialismo, nació en ese terreno concreto de la Rusia de aquellos días. Otra cosa distinta es que después, los teóricos surgidos en esa sociedad hayan afirmado que el socialismo real era expresión pura de la ciencia marxista-leninista. La verdad histórica es que ese modelo ahora en crisis, no tiene sus fundamentos teórico-ideológicos en el socialismo científico marxista ni leninista. En esto nos basamos cuando afirmamos que la crisis de ese modelo no puede ser invocada como la imposibilidad del socialismo, como el fracaso del socialismo. Esa es la propaganda del imperialismo y de los capitalistas que ahora encuentran en la crisis del socialismo motivaciones para promover su sistema. Con esto no pretendemos negar que se han dado procesos de regresión o más bien de inserción en el capitalismo en algunos países socialistas cuyo rumbo hoy no es del socialismo al comunismo, sino del socialismo al capitalismo.